Saludamos con muchísimo gusto vía Zoom al doctor Víctor Manuel González Romero. Él es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Hace unos minutitos yo le daba a usted cuenta de que el doctor había subido a sus redes sociales, sobre todo a X, unos datos pues tremendos, porque datos de CISOVID, de este sistema de información sobre víctimas de desaparición, da a conocer que tan solo en enero de 2024 desaparecieron 38 mujeres, lo que da en promedio 8.6 por semana. Estimado doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, espero ustedes también. Preocupado cada vez más por lo que está pasando en Jalisco en materia de desapariciones, homicidios y cuerpos que llegan al CEMEFO y no son identificados. Creo que son grandes tragedias las que estamos viendo. Una gran coincidencia en ese sentido, estamos viviendo una gran trascendencia, estamos con un agravio tremendo y a ver quién quita este dolor tan terrible. Doctor, sí refleja de que en enero 2024 por lo menos es donde hay más mujeres desaparecidas. Sí, así es. De hecho, el número de mujeres que desaparecieron en enero, de acuerdo a los datos de la plataforma estatal conocida como CISOVID, la que tú mencionaste, fueron 91. De esas 91 mujeres, 53 fueron localizadas y 38 siguen sin ser localizadas. Todas son las que quedan como desaparecidos en enero en cuanto a mujeres. Es la cifra más alta y con mucho. O sea, si lo referimos a cuántas son por semana, o sea, los 31 días de enero, pero cuántas serían por cada 7 días, serían 8.6 mujeres por semana desaparecieron. El año pasado desaparecieron en promedio 4.2. En el 2018, o sea, antes de esta administración, desaparecían 3.3. O sea, estamos casi 3 veces más mujeres desapareciendo, están desapareciendo 3 veces más mujeres que las que desaparecían antes de esta administración. Esto realmente es una tragedia. Ya no es una alerta, que se supone que hay una alerta de género en el Estado, es una alarma de género. Y pues los datos, al menos lo que vemos en los datos, es que lo que esté haciendo el gobierno o lo que no esté haciendo no está ayudando para nada al problema, porque está aumentando cada año. Entonces, el número de mujeres desaparecidas está aumentando notablemente y, lamentablemente, las localizaciones de mujeres están bajando. Este año, en promedio, cada semana se localizaron 12. El año pasado se localizaban 16.6 y en el 19, que es el último dato que tengo aquí a la mano, se localizaban 22 cada semana. Entonces, las desapariciones están aumentando, lo que quiere decir que no estamos haciendo nada para prevenirlo, y las localizaciones están bajando, lo que quiere decir que no estamos haciendo nada, o muy poco, para encontrar a las que están desapareciendo. Doctor, buenas tardes. Bueno, es que esa es la parte preocupante. Se duplican las desapariciones, se reducen las localizaciones. Y bueno, lamentablemente también vemos que de parte de la autoridad se mantiene cierta, no sé si el término sea el adecuado, creo que sí, opacidad en cuanto a lo que se hace o se deja de hacer en la materia de búsqueda. Así es. De hecho, hay que tomar en cuenta que los datos que menciono son los datos oficiales. ¿Cuántas desaparecen? De seguro son muchas más, lamentablemente, pero existe la cifra negra, o sea, las que no se denuncian, las que no se reportan a la comisión de búsqueda, más las que estadísticamente les da tratamiento el gobierno para que no se vean, lo que llaman desaparecer a los desaparecidos. Entonces, sí, poco aparentemente está haciendo el gobierno, y lo más grave es un poco en el sentido que tú mencionas. Es un problema gravísimo y como cualquier problema, para resolverlo, lo primero que necesitamos que hacer es reconocerlo el problema. Y el gobierno no solo no lo reconoce, sino que lo trata de minimizar con todas sus actitudes. Entonces, una alta irresponsabilidad. Se demuestra pues, simplemente por los resultados, por los datos de ellos mismos, y también se demuestra por la alta irresponsabilidad de no reportar datos a la base de datos nacional desde marzo de 2022. Eso es gravísimo. Gravísimo. Tan así, doctor, que hace 2 días el mandatario estatal, a través de un video, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, anunció que enero es el mes más bajo en delitos
en todo lo que va de su administración, y uno dice, pues ¿de qué hablamos, doctor? Pues sí, al menos no en desapariciones, ¿verdad? En cuanto a los delitos, la cifra que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad aparece el día 20 de febrero, entonces no sabemos nosotros los de enero, solo el gobernador tiene los datos, porque ellos mismos dan los datos al gobierno federal, no es cierto que son datos del gobierno federal, son datos de Jalisco que los aportan al gobierno federal, pero bueno, no sabemos realmente si los delitos subieron o bajaron en enero todavía, porque no tenemos los datos. Lo que sí sabemos es que Jalisco, siendo el primer lugar en desaparecidos en el país, además están aumentando, no solo no están bajando, están aumentando las desapariciones, particularmente de mujeres. ¿Sí? Entonces es gravísimo el problema. Doctor, esta tendencia al alza en la estadística, tal como nos la viene comentando, ¿se registra de manera similar en otras entidades federativas? No al nivel que en Jalisco, y en general, bueno, primero es muy difícil saberlo porque con los datos nacionales, con el nuevo censo que hizo también el gobierno federal, si recuerdas, hubo unos cambios en clasificación. Pero hasta donde yo le di seguimiento antes de estos cambios, no se notaba una alza como se nota en Jalisco. O sea, en muchos estados sí hay incrementos, pero en Jalisco, además de ser el estado que tiene más desaparecidos, parece que es de los que están incrementando más. No sé si sea el que más está incrementando, pero sí es el que más tiene desaparecidos, ¿verdad? Y es obvio que no se está haciendo lo que se debería hacer para, pues, al menos mitigar un poco este problema, que es un problema, pues, muy, muy serio. Pues, habrá que pensar en las familias de estas personas y en ellos mismos, por supuesto. Doctor, en breve habrá elecciones en el país y por supuesto Jalisco no es la excepción. ¿Y qué se le podría, bueno, que yo creo que esa sería la exigencia para quien sea el próximo gobernador o gobernadora, mejorar de manera sustancial seguridad para todas y todos los jaliscienses? Por supuesto. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a todos, incluyendo ustedes, a los medios de comunicación, a darle más atención a estos temas cuando platiquemos con el gobierno, cuando digamos cosas del gobierno. La principal responsabilidad del gobierno es la seguridad. No es organizar peleas de box ni arrancones automóviles. La principal obligación de un gobierno es la seguridad y no lo están haciendo adecuadamente en Jalisco. Yo diría que el problema más grave que tenemos en este momento en Jalisco es la seguridad. El problema más trascendente es la crisis climática, como en todo el mundo. Y en ninguno de los dos veo que el gobierno esté haciendo nada, ni para el corto plazo ni para el largo plazo, que es para las siguientes generaciones. Y no solo no veo al gobierno, no veo a los candidatos de todos los partidos y alianzas platicando de estos temas, viendo qué van a hacer. Veo que a nosotros, a los ciudadanos, muchas veces nos es más cómodo ignorar estos temas, no hablar de los temas difíciles ante el gobierno, ante los candidatos, y mejor decir del empleo, mejor decir de otro tipo de oportunidades, de programas sociales, etcétera, que no digo que no sean importantes, sí lo son, pero hay uno que el gobierno no puede eludir y que sin el gobierno no se podrá resolver nunca, y es la seguridad. Por eso yo invito a que nos enfoquemos, como tú bien lo dices, en seguridad. Sí, tenemos la comunicación, como que se nos cortó un poquitito al final, ¿verdad? Pero sí estamos todavía en contacto, doctor. Sí, yo les escucho perfectamente. Bien. Sí. Oiga, doctor, Sí. ¿Estas desapariciones necesariamente están vinculadas a crimen organizado? Pues algunas de ellas sí, no sabemos porque no tenemos datos de cuando los encuentran con vida o sin vida, qué es lo que pasó. La autoridad sí debe tener los datos. Aparentemente sí, algunos están obviamente relacionados con crimen organizado, pero no todos, por supuesto, ¿verdad? Y aún los relacionados con crimen organizado, la desaparición de una persona, si no la hace el gobierno federal o una persona del gobierno federal, es un asunto del orden común,
de fuero común, entonces le corresponde al Estado. O sea, que no se quieran limpiar las manos que está el crimen organizado. Para que entre el gobierno federal, si fuera un asunto de fuero federal y no común, primero se necesitaría probar que la persona que cometió la desaparición es parte del crimen organizado. Y me pregunto yo, ¿en cuántos casos el gobierno ha probado quién secuestró a alguien o desapareció a alguien y dice quién es y dice que es parte del crimen organizado para que entonces lo turne al gobierno federal? Entonces, no hay que caer en ese engaño. O sea, la desaparición es un asunto del fuero común, aunque presumiblemente lo pudo haber hecho alguien del crimen organizado, que en muchos casos sí se da, pero no le toca a la federación hasta que el gobierno haga su parte, el gobierno estatal. Se nos agota el tiempo, doctor, por lo pronto le tomamos la palabra, al menos desde esta esquina, de seguir preguntando a las autoridades, desde el gobernador y a los alcaldes y a todos los involucrados, porque luego nos mandan decir que no politicemos. Digo, no, yo no voy a firmar ningún pacto de silencio, que conmigo no cuenten. Solo estamos informando como es justo en este momento a través pues de toda la aplicación que ha tenido en este tema, doctor. Así que pues claro que sí. Le agradecemos. Hay que preocuparnos para después poder ocuparnos. Por supuesto, por supuesto. Doctor, pues muy amable y hasta muy pronto. Muy buenas tardes, un saludo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.